En Guatemala elegimos. Elegimos ser, seguir, cambiar, pedir, vivir, soñar, crecer. Elegimos con la libertad que nos da un periodismo independiente, honrado y digno, que con nosotros no se detiene y nos seguirá acompañando para que cada día podamos seguir eligiendo con libertad. Porque ser libre es un derecho que compartimos, defendemos y ejercemos juntos todos los días. Prensa Libre, 65 años libre como tú. Buenos días, este 11 de agosto les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV y por todas las plataformas digitales de Prensa Libre. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de la contaminación ambiental auditiva y cuál es su relación con la discapacidad auditiva. Y para ello me acompaña el licenciado Luis Ramírez, presidente del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Así que gracias, licenciado, por estar acá. Bienvenido. A ustedes muchas gracias. Gracias por abrir este espacio importante para los guatemaltecos en el tema de salud. Un espacio de discusión para que las personas puedan comprender acerca de la contaminación auditiva. Gracias, licenciado. Yo creo que este tema es muy interesante porque todos nos hemos expuesto en algún momento a la contaminación auditiva y yo creo que es importante que conozcamos estadísticas, cifras que suceden acá en Guatemala y qué mejor que el presidente del CONADI. Así que si usted tiene alguna consulta específica puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook, que es esta transmisión en directa, pues usted puede dejarla totalmente y nosotros la vamos a responder, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Así que, licenciado Ramírez, yo creo que la primera pregunta que necesitamos responder, ¿qué es la contaminación auditiva? ¿A qué nos estamos refiriendo con este término? Bueno, es importante comprender en dos fases. Primero, ¿qué es la contaminación? La contaminación en sí es todos aquellos factores externos que contribuyen de cierta manera para hacer un ambiente inseguro. Y la contaminación auditiva sería estos factores influenciados por ruidos externos o sonidos que ultrapasan el umbral permitido, ¿verdad?, por la audición. Usted está hablando sobre cuáles son esos niveles permitidos. Hablando en Guatemala, ¿cuáles son los niveles de ruido o de sonido que están permitidos acá en Guatemala? ¿Cómo podemos medir eso que usted nos está mencionando? En Guatemala el ruido es permitido. No hay ninguna legislación que nos regule como respaldo para no hacer ruido. Es cierto que algunas municipalidades usan algunos tipos de multas o sanciones, pero no lo hace con un respaldo técnico ni científico. En este caso nosotros utilizamos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ellos recomiendan de que el ruido no debe pasar de 70 decibeles. Entonces, el BEL es la unidad que se utiliza para medir la amplificación de un ruido. Entonces eso se debe Bell es en tributo a Alexander Graham Bell. Él, como podemos saber, su esposa y su madre eran sordas. Entonces él contribuyó en innumerables cosas para comunicaciones y para la amplificación del sonido. Entonces, debido a que no existe ninguna regulación ni legislación al respecto, yo me puse a investigar y a sacar información al respecto. Como tenía bastante experiencia en el uso del sonómetro, que es el aparato que se utiliza para medir los decibeles, entonces yo propuse un reglamento contra la contaminación auditiva. Este reglamento lleva un patrón internacional que se utiliza para adecuar ese tipo de sonidos, para regular de que los sonidos no ultrapasen cierto umbral, ¿verdad? El permitido sería entre 70 y 85,
es todavía permisible por el oído. Licenciado Ramírez, ya que usted nos está hablando de cuestiones técnicas, ¿nos podría explicar así brevemente cómo se miden esos decibeles que usted nos está mencionando? Sí, el decibel es la unidad que se utiliza, es deci, es a la décima. El bel es la unidad que mide la frecuencia. Entonces, un sonómetro capta el sonido, ¿sí? Y lo transmite en forma de decibeles, ¿verdad? Entonces, si el sonómetro le marca abajo de 70 decibeles, es de que es un sonido que es tolerable. Por ejemplo, la conversación que nosotros estamos teniendo ahorita tiene un promedio de 40 decibeles. Ya, por ejemplo, una bocina de un vehículo puede llegar hasta 70, 80 decibeles. Ya es dañino para el oído. Y qué decir, por ejemplo, del sonido de un avión, de la turbina de un avión que llega hasta 110 decibeles. Entonces, son esos sonidos los que se regulan, ¿verdad? Hablando precisamente de lo que usted nos está mencionando, hay una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los tipos de ruidos y sonidos que pueden causar discapacidad auditiva o favorecer a la pérdida de la audición? Y estamos hablando, por ejemplo, de si nosotros nos exponemos mucho a la música de los lugares públicos, ruido de las bocinas. A veces nosotros vamos en la calle y encontramos realmente un tráfico o un tránsito vehicular muy pesado y hay demasiado ruido. ¿A eso nos estamos refiriendo, licenciado Ramírez? Exactamente. Todos los sonidos que ultrapasen el umbral de 70 decibeles son dañinos para la audición. Esto aunado al tiempo expuesto al sonido. Es decir, viene un joven, coloca un MP3, unos audífonos a un volumen excesivo por una cantidad muy constante de tiempo, seguramente va a dañar su audición. Y hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos prácticamente es irreversible la pérdida de la audición. La pérdida de la audición en esos casos es irreversible, ¿verdad? Entonces, sí es importante ir regulando de esta manera para que estas personas que están expuestas al sonido y muchas veces tienen desconocimiento puedan regular su oído. Usted puede adaptar su oído, acostumbrarse a escuchar la televisión con menor cantidad de volumen, el radio un volumen moderado. Especialmente también a las personas que hacen ejercicio y acostumbran a usar audífonos y ponen el volumen muy, muy alto para que el ambiente, pues, como de alguna manera extraerse del ambiente, realmente están perjudicando su salud. Licenciado, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estadísticas de personas que han desarrollado pérdida de la audición acá en Guatemala? ¿En el CONADI se tienen esas estadísticas? La Organización Mundial de la Salud calcula que 328 millones de personas en el mundo en la fase adulta tienen algún tipo de discapacidad auditiva y 32 millones de niños por diferentes factores, innúmeros factores. En sí, directamente relacionado a la contaminación auditiva, no hay un dato concreto, pero la contaminación auditiva, después de la contaminación atmosférica, es la mayor causa de problemas de salud. Entonces, con eso podemos denotar cuánto es dañino este problema de la contaminación auditiva. Y lo que pasa es de que es un enemigo que no se puede ver, ¿verdad? Se va adquiriendo y en un determinado tiempo la persona empieza a ver de que realmente tiene problemas de audición, ¿verdad? Y que también las personas que están expuestas en los lugares de trabajo con mucho ruido, sin protección. Es el momento de nuestra primera pausa, pero no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a hablar específicamente de lo que el licenciado Ramírez nos está mencionando, sobre cuáles son esas causas que pueden provocar pérdida auditiva, quiénes son las personas más vulnerables, así que ya volvemos después de esta breve pausa y les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Yo siempre que he sido trabajador, honrado, responsable, yo me siento libre. Yo voy a donde quiera a hacer mi trabajo, yo me siento libre.
Cuando yo entré a prensa, pasé como 15 días lavando carros y me dejaron un billete de 100 debajo de la alfombra. Yo se lo entregué a don Mario Antonio y él me dijo, mira, Patojo, me dijo, ese billete no es mío. Bien, don Mario Antonio, que lo encontré debajo de la alfombra, le dije, y aquí se lo dejo en su mesa, le dije, le dejé los 100 quetzales y las llaves. Como a los 5 o 6 días me dijo, mira, Patojo, te vas a quedar trabajando en la empresa, me dijo. Desde mañana te presentas a las 8 en punto y te voy a presentar con el jefe, me dijo. Desde esa fecha yo he estado trabajando. Cuando entro a la prensa, una gran felicidad, porque cuando yo empecé a trabajar era una casita, y esa casita, mire, se volvió en ya un gran edificio, pues. Entonces la felicidad, digo yo, miro para arriba, ese gran edificio, y digo, eso es parte de mi trabajo, tener a mis hijos, tener a mi esposa y tener el periódico, yo me siento feliz. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando con el licenciado Luis Ramírez del CONADI, quien nos está hablando acerca de la contaminación auditiva y cómo esto perjudica nuestra salud. Y así que vamos a seguir contestando las preguntas que ustedes nos están dejando en las redes sociales. Licenciado Ramírez, me gustaría que me explicara cómo una persona puede darse cuenta que está perdiendo audición producto de la contaminación auditiva. La persona puede saber de que en cierto momento, cuando está expuesta a mucho tiempo a ruidos muy fuertes como es en las industrias, la persona puede percibir esto cuando necesita mayor volumen para ver televisión. No consigue a veces llevar una conversación cuando hay más de 2 personas. Confunde sílabas, por ejemplo, la T con SH. No capta esos sonidos que normalmente él tenía la capacidad de escuchar. En los niños, pues aquellos niños de que la madre les llama y no responden a la mirada, o un excesivo volumen de televisión que no le afecta en nada. Esos son factores que van contribuyendo a que la persona pueda conocer de que tiene algún tipo de discapacidad auditiva. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, me gustaría saber si, de acuerdo a su experiencia, hay personas que son más vulnerables a la pérdida de la audición. Sí, los más vulnerables son en el área urbana. Viste de que aquí hay bocinas, aquellos barrenos hidráulicos, industrias. Entonces son ruidos que están latentes todo el tiempo. Esas son las personas más vulnerables. Y sin duda también de ahí podemos surgir o sacar otro tema, las profesiones que son como más riesgosas en este caso. Sí, las personas que trabajan en industrias, por ejemplo, que no usan protección, el reglamento que nosotros estamos proponiendo tiene una parte en que obliga a los empleadores a que las personas a su cargo tienen que tener protección, ¿verdad? Esto ayuda a que las personas no se estén exponiendo a sufrir una discapacidad auditiva. Es una manera de prevención. Licenciado Ramírez, qué bueno que usted volvió a tocar el tema del reglamento que ustedes están proponiendo. Agradecemos a todas las personas que nos están comentando en esta transmisión en directo totalmente desde Facebook, y vamos a responder algunas preguntas que nos están dejando. Por ejemplo, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, hay varias personas como Alci Gisela quien nos está diciendo ¿por qué no se propone una ley que multe a las personas que bocinan mucho? Entonces, ¿cuáles serían este es el reglamento que nosotros estamos proponiendo, de que se apliquen sanciones pecuniarias a las personas que no tengan un control sobre el ruido. Solo están exceptos para hacer, ahí sí que contaminación auditiva, por necesidad básica, que son las autopatrullas, las ambulancias, exacto, pero de ahí todos se tienen que adherir a la norma. Personas que bocinan excesivamente, las personas que tienen adaptados sus carros para hacer mayor ruido con el escape,
Por ejemplo, Vilito Rodríguez y Sandra Gómez coinciden en que las iglesias que están cerca, específicamente las evangélicas, a veces tienden a hacer mucho ruido porque están en zonas residenciales, entonces también eso podría ser un tema interesante Sí, para es importante. regular. En el reglamento también se regulan las iglesias, los templos. Esto se realiza de una manera. Existe este aparato que se llama sonómetro, el que mide los decibeles, y el reglamento, según patrón internacional, un ejemplo, dice que a 5 metros de la puerta principal no debe pasar el umbral, por ejemplo, de 80 decibeles. Pasado de esto, entonces ya aplicaría una sanción pecuniaria. Están hablando también, por ejemplo, si dentro de esto se está regulando el ruido que hay dentro de los buses colectivos. Sí, los motores, por ejemplo, los carros y vehículos no tienen que estar adaptados para hacer más ruido del necesario. Tampoco es necesario que por ejemplo, un bus tenga una bocina con un decibel altísimo como las tienen, ¿verdad? Licenciado Ramírez, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero vamos a hacer las últimas preguntas para que usted nos responda. Por ejemplo, ¿qué medidas debemos tomar para la prevención de la pérdida auditiva? Tomando en cuenta que en este momento el reglamento no se está aprobando, entonces, ¿qué puedo hacer yo como guatemalteco si me voy a exponer a estas situaciones y aún no se puede penalizar? Entonces, ¿qué medidas preventivas debo tomar? Primeramente, debe haber educación ambiental. Los órganos competentes deben de transmitirle a las personas por qué motivos es sano no hacer ruidos, por qué motivos es dañino exponerse a ruidos y contaminantes auditivos. Entonces, lo que las personas deben evitar escuchar, por ejemplo, en su casa, volumen excesivo de radio, de televisión, evitar exponerse a ruidos en el trabajo. Si una persona, ahorita que no está el reglamento, trabaja en una industria, pues se puede acercar a una ferretería a comprar una protección para la audición, y eso va a contribuir a que la persona tenga una audición sana. La exposición, lo que más afecta, aparte del ruido, es estar expuesto constantemente a él, agarrar que me esté afectando el ruido y yo continúe 1 o 2 minutos, en 2 o 3 minutos ya puede afectar la audición. No es de que va a pasar años para afectar, le puede afectar casi que instantáneamente, ¿no? Edgar Fonseca nos pregunta, por ejemplo, Paul Dubois nos pregunta si, por ejemplo, en qué momento se va a aprobar este reglamento, cuándo o en qué etapa va. Sí, ya pasamos la fase de revisión. En este momento se va a hacer la socialización. Es importante comprender la importancia que tiene de que estén las instituciones idóneas dentro del grupo técnico que está revisando el manual. Está Ministerio de Salud, Ambiente, CEDAF, están instituciones que son directamente relacionadas con problemas del ruido. Entonces se tiene que socializar con los empresarios, se tiene que socializar con las industrias, se tiene que socializar en el área rural también. Se tienen que hacer varias etapas para poder ponerlo en marcha. Ya se pasó la etapa en que está aprobado por un decreto del Ministerio de Ambiente lo que es la sanción pecuniaria. Ya está aprobado por artículos. Entonces solo faltaría la socialización y entonces ellos tendrían que ver si lo mandan a la Procuraduría General de la Nación o existe algún elemento jurídico que les permita ponerlo ya en práctica. Pero es algo muy necesario. Esto, personalmente estoy muy satisfecho de que las instituciones se hayan respondido. El primer llamado que nosotros hicimos como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad ultrapasó las personas que nosotros
habíamos contemplado que iban a llegar. Entonces, sí, las personas están muy interesadas. Hemos tenido solamente dos entrevistas en radio y fue que las personas sí están bien interesadas en que se aplique esta norma. Especialmente porque hemos visto en los comentarios, las personas sí se han visto afectadas por ruidos de carros, de autobuses, de discotecas, de centros comerciales, de iglesias que no respetan esa y generan contaminación auditiva. Entonces yo creo que es un tema que ha generado bastante debate. De hecho, lo estamos viendo también en toda la interacción que ha generado este tema en las redes sociales de Prensa Libre. Sí, porque el daño no es solamente auditivo, es psicológico, daños en la salud, de la paz de la persona, la tranquilidad, así como lo dice esta persona que nos escribió, que hay una iglesia evangélica que hace un ruido excesivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si un sábado, un domingo, una persona realmente quiere descansar y se encuentra en un área residencial y existe esta contaminación del ambiente? Entonces, no es que vayamos a decir, miren, no funcionan las iglesias, no funcionan, no. Lo que estamos diciendo es de que hay un nivel aceptable que se pueden utilizar. Ellos tienen que comprender que no necesita un ruido excesivamente alto para poder ejecutar su labor. Y yo creo que para que las personas entiendan, lo que se está buscando es que esto sea una sanción a nivel nacional, porque usted ya nos explicó al principio que algunas municipalidades ya tienen ese reglamento, pero no todas. Sí, no, las municipalidades no tienen el reglamento. Lo que han hecho las municipalidades, que a raíz de la queja de las personas, como si no estoy mal, un ejemplo, la municipalidad de La Antigua, entonces ellos proceden a aplicar un cierto tipo de multas, llamar la atención de los negocios, pero como les explico, no lo hace con una parte técnica, con un respaldo. Todas estas multas tienen un problema, son apelables, porque ya que no existe una legislación, la persona puede recurrir a la justicia y decir, no, de que esa multa no procede. Gracias, licenciado Ramírez. Llegamos al final de nuestro programa, pero agradecemos cada una de sus respuestas y también cómo transmitió esa experiencia que usted ha tenido en el CONADI y también su interés por impulsar este reglamento que hará que pues, la contaminación auditiva no perjudique la salud de los guatemaltecos. Así que gracias por haber venido. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy trabajador del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, y soy presidente del CONADI a la vez. Estamos muy interesados en que esta norma realmente tenga la finalidad que nosotros estamos proponiendo y que tal vez en futuras ocasiones podamos transmitirle también por este medio a las personas cómo va el proceso del reglamento. Muchas gracias por su invitación. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana y el consultorio se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por todas las plataformas de Prensa Libre. Hasta la próxima. Desde pequeña me gustó, me encantó el hecho de poder compartir mis conocimientos, de contribuir al desarrollo, al progreso de cada persona. Eso es lo que me motiva más. Las personas que vienen a estudiar acá, en su mayoría voceadores, se ve ansias de aprender, se ve necesidad, son constantes. Es increíble. Mire, yo admiro mucho el esfuerzo de esas personas, el interés que tienen de superarse, ¿verdad? Que parece que no tienen límites para salir adelante. Los alumnos tienen libertad de ellos mismos actuar por su vida, luchar por sus intereses, ¿verdad? Nadie los restringe, ¿verdad? Ellos tienen la libertad de buscar su superación. A mí me hace feliz contribuir, ¿verdad?, a que una persona se supere. Marcar su vida, pero para algo bueno.